¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que ya nos están exigiendo en redes sociales, así que trataremos de ser breve para que también en la mayor brevedad posible pueda estar disponible para ustedes. No sé si alguien tenga que hacer alguna especie de mea culpa, alguna especie de intento de autoexoneración de tantas situaciones en las que pretendió alimentar falazmente a los chillermanos. Pero nuevamente, insisto, sí, el Pocho Guzmán anotó un gol y después se puso de rodillas a decir qué grande eres, Pocho, qué grande eres aún sin la prueba B de tu dopaje. Pero, y de ahí fuera no lo volvimos a ver. Y Alexis Vega, puja, empuja, reempuja, pero no genera, no, intelectualmente no da, estorba, y eso lo hace muy bien. Entonces, no sé si alguien quiera reconocer algo, pero voy a comentar algo que no debería hacerlo. Me da un particular gusto porque haya quedado campeón Tigres, porque el aficionado de Chivas, sin tener nada, ya se estaba convirtiendo en algo insoportable. Entonces, para ver si les dan una dosis de humildad a los Chilla hermanos. Elizabeth Patiño, ¿cómo está usted? ¿Cómo vio la final? ¿Cómo vio a su Pocho? ¿Cómo vio a Alexis Vega? ¿Cómo vio a su Belko Lazo Paunovic? En fin. Buen lunes para los aficionados de Tigres que consiguen el título de la mano de su equipo. Para los aficionados de Chivas, pues seguramente el internet no va a llegar tan rápido, tardará horas, No seas días, así. hasta semanas, ¿no? Para ¡Qué poder superar cruel! ese trago amargo. Pero, ¡Víbora! ¿sabes qué, Rafa? Creo que Guadalajara ganó mucho en este torneo. Y yo sé que suena romántico, ridículo tal vez, Sí, pero no puedes sí, por un par de cursi. partidos, porque fueron un par de partidos, no fue solamente el partido de la gran final. No puedes echar a la basura el trabajo positivo que venía haciendo Guadalajara. Y aunque me digas cursi, lo De habíamos acuerdo. mencionado, creo que antes de que llegara Chivas a la final, ¿no? El trabajo ha sido bueno, el equipo evolucionó, mejoró futbolísticamente. Pauno hizo para mí un gran trabajo con un plantel Jugó con muy 9. corto. No quiero decir un plantel limitado, porque entonces meteríamos a todos a un costal, pero le dio muchísima confianza a Briseño, recuperó a un gran jugador como es Mozo, Nene Beltrán también tuvo un gran nivel. Si bien creo que Pocho Guzmán y Alexis Vega quedan a deber, no quedan a deber en el partido de ayer, quedan a Vaya, deber en la liguilla, no en el vaya. aspecto de sacrificio, no en el aspecto de trabajar para el equipo, pero sí en el aspecto ofensivo, porque son los jugadores que tienen calidad. Creo que un poco más Alexis Vega, porque si somos justos, tal vez con el Pocho hubo momentos del torneo donde fueron buenos, pero con Alexis Vega, Guadalajara sus mejores momentos los tuvo sin él, ni siquiera en la banca, ¿no? Que es cuando estuvo lesionado. Eso es una realidad para Alexis Vega. Tendrá que tener una mejor situación física porque se ve pasado de peso y evidentemente eso no le ayuda para el tema de lesiones, para el tema de recuperación, para el tema de los recorridos que le pide el entrenador con mucho sacrificio para recuperar la pelota. Entonces, en términos generales, Rafa, la gente puede estar enojada. Yo sé que los que tenían en un altar a Pauno ayer, pero lo pusieron casi en el subsuelo diciendo que se equivocó y que... Ok, vamos a analizar el partido, pero en términos generales, Guadalajara hace un gran torneo y lo de Tigres, pues es raro porque son los viejitos, los que no apostaba a nadie absolutamente que llegaran a una ¿Estás final, oyendo, que Miguel Herrera? tuvieron 3 entrenadores en un mismo torneo, pero evidentemente cuando ves el partido y comienza a hacer los cambios Siboldi, comienza a hacer los cambios Pauno, puede dolerles a algunos, pero la calidad en cuanto a jugadores, pues sí es evidente, Rafa. No tiene mejores jugadores Chivas que Tigres, y los buenos jugadores habitualmente son los que ganan esto, que no es ciencia el fútbol. Con mucho corazón, con muchos guerreros, con gente entregada, perfecto. Pero ya cuando llegan los momentos importantes, pues falta talento y eso no lo tiene Chivas ni en la banca ni en los titulares, también les faltó a varios. A ver, vamos yendo, si quieres, por zonas o vamos yendo por áreas o vamos yendo de manera que, ahora sí, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces,
Primero, a nivel de entrenadores yo descarto a Siboldi. O sea, a mí me queda claro que Siboldi lo que hizo fue poner orden en la pizarra, pero los que manejaron al equipo fue el grupo de jugadores. Estoy hablando de los que ya les he dicho desde hace semanas: Guiñac, Pizarro, Nahuel, Carioca, y me dijeron, no seas injusto con Aquino. Aquino ya tiene peso. Bueno, le concederé a Aquino, más allá de que no me ha dado muestras de tener una estabilidad emocional como para creer que es tan inteligente que pueda aportar a la creatividad colectiva fuera de la cancha. Y entonces lo de Paunovic, estoy de acuerdo contigo, hizo un buen trabajo. ¿Se equivocó ayer? Sí, se equivocó. Es evidente que podía haber hecho, cuando tú decides amarrar un partido, cuando tú decides terminar un partido, cuando tú quieres jugar al dominó con la mula de seises y echar a perder todo, o para ganarlo todo, bueno, pues entonces hazlo, pero no lo hagas fraccionado, no lo hagas en pedacitos. Si ya decidiste manipular el 2-0, hazlo bien, manipula el 2-0. Pero lo que pasa es que quiso manipular, cerrar el 2-0 y todavía tener escarceos ofensivos con jugadores que no te ayudaban en la recuperación. Pero insisto, Paunovic nos demostró que sabe jugar la liguilla, pero todavía tiene que aprender a jugar la final. Que bueno, insisto, son aguas en las que ya han tenido que beber después de ahogarse el mismo Almada, el Nacho Ambriz, bla, 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 la Volpe, Herrera, etcétera, todos. Entonces, entendamos que Paunovic debe evidentemente seguir y fortalecerlo. Fortalecerlo porque, vamos a ir más adelante a eso, porque necesita un equipo con jugadores, con mejores guerreros que lo que vimos ayer en la cancha. Y por otro lado, bueno, en el caso de Tigres, cuando tú tienes tanto jugador con tanta jerarquía, cuando tu viejito, el más viejito, Guiñac, termina imponiendo las condiciones de liderazgo en la cancha, pues la cosa... A ver, yo más que lo de Guiñac, yo le agregaría, porque nos queda muy claro, le agregaría el hecho del padrinazgo emocional y espiritual que tuvo sobre Córdoba. Entonces, eso es lo que yo opino del cuerpo técnico, es decir, Paunovic 1, y le concedo más al consejo de sabios que fueron los jugadores que al mismo O sea, no Siboldi. le Pero das te ni escucho, a un lo mejor pesito a no estás de Siboldi, acuerdo Rafa. conmigo. Oh, no le doy mérito. No, es decir, tiene mérito, pero no le podemos dar todo el mérito como si le debemos dar gran parte de la culpa a Paunovic. Mi punto de vista. Puede ser. Mira, acá el que después ves el resultado y lo evidentemente no le salieron las cosas a Pauno, tan no le salieron que comienza a meter jugadores como el caso de Pavel y lo termina sacando. Ahí te das cuenta que el entrenador se equivoca, no por Alexis Vega, porque yo sé que la gente dice, ¿por qué sacó a Alexis Vega? Alexis Vega no te aportó gran cosa. Faltaban, cuando salió Alexis Vega, 27 minutos, ¿no? Para que terminara el tiempo regular, seguía con el resultado a favor Tigres. Y más allá de eso, no te daba sensación que Alexis Vega te fuera a generar algo distinto. El problema fue que creo que Pauno pensó que Tigres no tenía la capacidad para alcanzarlo en el marcador. Y ahí sí es un terrible error, Rafa. En las liguillas no puedes especular. ¿Me Es que qué permites tal si no nos precisarte algo? alcanzan. Sí, dime. Déjame precisarte algo. En la medida en la que Alexis Vega ya no estaba en condiciones de generarte al ataque, como no, había desaparecido otros partidos, pero todavía provocaba que uno o dos jugadores estuvieran al pendiente de él. Cuando él sale, ese uno o dos jugadores de Tigres se desentendieron de mucho trabajo defensivo y empezaron a comer metros al frente. O sea, no estoy hablando de lo que generaba hacia su equipo, sino lo que generaba hacia el adversario. Y de repente dos hombres que habían estado alternándose en la cobertura de Alexis, de repente se sintieron libres, dijeron, ah caray, ¿y ahora hay a quién marcar? Venga, vamos al frente. Adelante, te escucho. Sí, es cierto, es cierto. Que vaya, cuando sabes que es Alexis Vega, dices, bueno, lo dejo uno o hasta dos para marcarlo porque perdemos una pelota y en la contra puede ser un jugador muy peligroso. Cuando le quitas a Alexis Vega, pues sí le quitas responsabilidad en la marca Tigres. Eso estoy de acuerdo contigo. Más allá que no te generaba nada, o sea, realmente no te estaba generando nada de peligro. Se veía cansado.
fue la apuesta de Pauno. Pudo haberle salido, lamentablemente no le sale al entrenador de Guadalajara, y yo sí le doy, sobre todo en la final, Rafa, no en que Tigres se metiera a la reclasificación, no en que después, como se fueron dando las cosas, porque realmente tuvieron rivales muy complicados en la liguilla y fueron avanzando con pruebas importantes, pero lo que hace Siboldi, en el partido de ida fue el que intentó, no le salieron las cosas, pero por lo menos propuso un poco más. También tuvo ciertas cosas en el orden, por ejemplo, el partido ayer de Diego Reyes. Yo sí creo que hay que darle ciertas cosas a Siboldi, porque hay futbolistas por los que le dio muchísima confianza. Bueno, el mismo Lainez, que ayer lo vi muy contento festejando y que bueno, no tuvo una buena final, tuvo una final pésima el jugador mexicano, pero el entrenador le dio esa confianza, lo mismo a Córdoba porque le dio minutos, primero por la lesión. Después el jugador se terminó ganando un lugar por los goles que se hicieron presente en la liguilla, y después, ¿cómo arriesgó Siboldi, Rafa? Sus laterales eran extremos, porque subían y bajaban, o sea, ni siquiera carrileros. Ya después hay una parte donde Quiñones le dice, profe, y por izquierda, ¿quién va? Porque Paunovic se equivoca. ¿Vas tú? Pues vas tú. Sí, puede ser, pero Rafa, Pauno se equivoca y le dice, y cuando venga, quieres corregir, venga, porque hay tiempo de corregir, había tiempo suficiente para corregir. ¿A quién metes? ¿Quién de los que entró Pauno dices, mira qué bien entró y trató de resolver? Nadie. Cuando te equivocas, hay entrenadores que tienen posibilidades para corregir, como lo tiene Siboldi en la banca. Pauno no lo tiene, falta calidad en ese plantel. Eli, sí cometió errores Pauno, por supuesto, pero después cuando intentas corregir, pues tampoco hay materia prima. Por eso yo digo, matar a Pauno, decir, es que Pauno se equivocó y por su culpa Chivas nadie lo está campeón. Matando. No. Nadie lo está matando. Le estamos agenciando el porcentaje de responsabilidad que tiene, porque te aclaro algo todavía más grave. En la medida en que Paunovic vivió lo del América, la forma en la que reacciona el Tan Ortiz igual, y de repente se le viene el mundo encima, voltea a la banca y no sabe qué hacer. Paunovic debió haber puesto sus barbas a remojar después de que elimina al América. Debe haber pensado, no puedo cometer los mismos errores que el Tan Ortiz. Y cometió los mismos malditos errores que el Tan Ortiz. Por eso yo sí creo que eres muy responsable. En el caso de lo de Córdoba, te insisto, ese fue asignación que los Mauricios, Culebro y Donner le dijeron a Guiñac, encárgate de este muchacho. Y lo hizo con él, con Lainez todavía no le alcanza. Pero te digo, yo no estoy soslayando totalmente a Siboldi. Lo que sí quiero dejar en claro es que esta odisea Siboldi no lo hubiera consumado si no hubiera tenido ese grupo de jugadores tan sólidos mental, intelectual y emocionalmente, aunque físicamente ya no estén a tope. Por eso quiero poner la proporción muy clara, porque además tú lo sabes, Eli, los que están en la cancha te resuelven el partido. Por más que te desgañites estando fuera, a ti te debe haber ocurrido, debes haber terminado la plática y dices, soy una genio. He construido el plan perfecto para ganar el partido. Llegan a la cancha y se acabó el encanto, o al contrario, te puedes quedar con dudas saliendo del vestidor, pero resulta que los jugadores salen inspirados y resulta que Eli Patiño es la mejor entrenadora de la tercera división. O sea, te estoy poniendo una referencia de cómo son tan extremas las situaciones que se viven en una cancha de fútbol. Por eso, ni Pauno es tan culpable, ni tan gran entrenador es Siboldi. Quiero que pongamos en esa perspectiva, ¿no? Sí, claro. Pero, a ver, Rafa, yo insisto que tiene méritos Siboldi. Pasaron por ahí varios. Tu Miguel Herrera pasó por ahí. Probablemente hoy con Gorriarán pues tenías un poquito mejor plantel de lo que tuvo Miguel Herrera, pero es un jugador, o sea, que fue suplente, ¿cuánto jugó Nico Ibáñez? Nico fue suplente, por ejemplo, en el torneo? Fue suplente. Entonces, dices, bueno, tenías casi el mismo equipo y no pudo en ese entonces Miguel Herrera. Fue inteligente Siboldi, yo creo que sí le da evidentemente. ¿Estás diciendo que el Piojo quedó como payaso? No, Rafa, es que esto que dices es muy cierto. Hay veces que trabajas en la semana y dices, wow, trabajamos espectacular, y llega el fin de semana y te comes 5 goles y tienes dudas en una semana y ese es justamente ese fin, tu equipo da el mejor partido de su vida. Bueno, el fútbol es así de injusto. No quiero decir, no vamos a hablar de los que ya no están, hablemos de los que están. No quiero reventar a Miguel Herrera,
No pero protejas a tu definitivamente piojo. sí. No, es tu piojo, tú le querías poner un oxo, pero Siboldi tendrá mérito en este trabajo. Y Rafa, se veía, digo, no estábamos en el estadio, por supuesto que en el estadio puedes palpar cosas muy, muy distintas, sentir, ver la reacción de los futbolistas, pero cuando iba Chivas ganando 2-0, se sentía que Tigres podía hacerlo. El que tengas jugadores con esa personalidad y con esa experiencia, se veía realmente que Tigres Gracias. lo iba a conseguir y veías la cara de Guiñac. Y sí, pueden decir que ya está viejito y sí falló. La que falla antes del 2-0, Rafa, es si Tigres no hubiera sido campeones para odiar a Guiñac y de pronto ir y decir cómo un jugador de esa jerarquía puede fallar en momentos tan importantes, pero pararte enfrente, cobrar un penal que te regresa al partido, evidentemente a varios le tiemblan las piernitas. Al francés lo cobró tranquilo, con personalidad, Saludo, Luis como son García. este tipo de jugadores. Y hablamos de Guiñac, Rafa, no la final, la liguilla de Carioca, la mejor, probablemente fue el mejor jugador de Tigres Que de no toda tiene la liguilla, contrato, de una Eli, ¿eh? liguilla. No, pues acuérdate que Y no tenía ahí tiene bronquitas contrato. entre que lo querían y no lo querían. Probablemente es el de, tú a ti que te gusta hacer la estadística y seguir las estadísticas en esa página que te gusta, ¿será el jugador que más pases acertados en la Liga Mexicana? O sea, que realmente para ver que Carioca se equivoque en un pase es muy complicado y ya ahí en situaciones para salir jugando o para Era comenzar el juego Fidalgo. de media cancha para adelante, te da una gran tranquilidad. Sí, pero Fidalgo luego es medio atrabancadón. La No, experiencia por eso digo, evidentemente que tiene Carioca no es, es. es de otro nivel. Entonces Tigres fue dignísimo campeón y yo sí le doy mérito a Siboldi. Por supuesto, tienes gente como el Patón, como Guiñac, como Carioca, como Pizarro, que Ay. tuvieron, y como Aquino, pongamos Aquino dentro de ese costal, y como Aquino que tuvieron la inteligencia para poder llevar y conseguir el Y, título de Tigres. Pero Siboldi tendrá su mérito, Rafa, porque además no es la primera vez que es eh, campeón en el fútbol mexicano. Ya son 3. sí, por eso, pero ya revisamos las veces anteriores y te lo dije muy bien claro. En Santos le quitaron el vestidor, pero total, digo, la prueba fue después la forma en la que sale con una doble versión entre mentiras y verdades. Insisto, yo no le quito mérito, tiene que tener un mérito porque los jugadores fueron tan nobles de escucharle cuando ellos podían haber resuelto el partido a su manera. Lo hemos sabido cantidad de veces que el jugador se amotina. Eso todavía es un sello más a favor de Tigres, la lealtad de los veteranos hacia el entrenador. Pero si el Chima no pudo, Diego Coca estoy convencido que se hubiera podido, pero si el Piojo no pudo, aunque hay jugadores que marcan diferencia, pero él tenía el mismo plantel, él tenía a Córdoba ahí ya. Entonces, insisto, entre que no podemos ni crucificar a Paunovic, ni montarle una estatua, ni siquiera un busto a Siboldi, mantengamos pues la proporción de los entrenadores. Ahora, queda algo muy claro con respecto al rendimiento de los futbolistas. Tú revisas a Tigres, hay un rendimiento colectivo emocional absoluto. Tú mencionabas a Diego Reyes, pero hay que recordar, expulsan a Córdoba y Samir ya estaba en una sola pierna. Ya estaba prácticamente jugando más con voluntad que con la capacidad física normal que había mostrado a lo largo del torneo. Aún así Chivas no pudo, no supo y además ya estaba limitado por las condiciones de los jugadores que tenía en la cancha. No tenía a los mejores ejecutores disponibles. Y entonces, bueno, ahí se marca una diferencia muy puntual en ese sentido. Por eso, aunque hablamos de jugadores que dieron toda la entrega, como en el caso de Tigres, también en el caso de Chivas hay que señalar que algunos, el Pocho, Alexis en su momento, Pavel Pérez que entra confundido, el Conejito Brizuela que también quiere convertirse en el héroe del juego en lugar de hacer las labores de recorrido que tenía que haber hecho como casi lateral derecho, como segundo lateral derecho. Todo eso termina contaminando el papel de Chivas, pero la verdad es que tú comentabas antes de que entráramos al aire con Aranza que hay partidos que se tienen que ver unos por televisión y otros en el estadio. Yo no te cambio ni remotamente
el privilegio de verlos en el estadio, de verdad, porque de, la verdad, las sensaciones no pueden ser las mismas, las revisiones no pueden ser las mismas, porque en el estadio, en la tribuna, con 3 o 4 minutos que dediques a un par de situaciones por línea o por jugador, y ya tienes la radiografía del partido. Por televisión es más complejo. Pero bueno, puntualmente, me parece que ahora lo que viene para Tigres es saber reconstruirse y para Chivas saber reconstruirse. Para Chivas creo que llegó el momento de una limpia, Eli. Sí, y una limpia importante. Estos jugadores, evidentemente no te vas a deshacer, porque entiendo que de por sí a Guadalajara le cuesta conformar a un ¿Por qué plantel no? competitivo, pero no te vas a hacer a lo mejor de jugadores, pues como Guzmán, aunque haya quedado de ver en la liguilla, el mismo Alexis Vega, que tendrán que revisar su situación física. Es muy importante tener a Alexis Vega bien físicamente porque últimamente las lesiones lo persiguen, pero también sabemos que su cuidado fuera de la cancha no es el óptimo. Tendrá que No, y le viene sentarse selección Pauno, nacional. Le tendrá viene que un mes sentarse de Pauno selección. y Hierro y hablar con él para que realmente tiene 25 años, Rafa. No puedes pensar que un jugador a los 25 años te ande bofeando al minuto 60 de cada partido. O sea, la verdad es que no, un jugador profesional tiene que resistir a muy buen nivel y aguantar los 90 minutos. Por eso eres un profesional, pero hemos visto, o sea, ni siquiera es que dicen, Alexis Vega solito se mata cuando suba videos en palenques, en fiestas, tomando vodka, etcétera. Entonces tendrá que cuidar más ese aspecto. Y después de ahí, ¿tú dejarías al Guacho o no dejarías al Guacho? O sea, línea por línea. Yo creo que se tiene que quedar, a lo mejor llevarle a alguien que le pueda competir en el puesto, pero no diría que por el Guacho no fue campeón Chivas, por ejemplo. O sea, creo que el Guacho Jiménez es un, A, es un arquero que te cumple. a ver, del plantel titular, yo me quedaría con todos, excepto con el Pocho. O sea, es que el Pocho a mí ya me demostró que no está para ser el líder de Chivas. El problema es encontrarlo. Pero yo solamente me quedaría sin el Pocho de los titulares y de los reservistas. Ya llegó el momento de planteárselo del Chicote Calderón. Algo debe haber ocurrido para que de repente haya ido de preferido a desaparecido. Y también yo creo que ya llegó el momento de poner fin a lo del Conejito Brizuela. O sea, el conejito sí está ahí, conejito, el cone y el cone, pues sí, por el cone no te ha resuelto absolutamente nada. Y entonces tienes que, Ríos, o sea, insisto, a quien quiera que le hayan preguntado, que viera tantitita MLS, te hubiera dicho, no te puedes llevar ese tipo, no te va a servir de nada. Cisneros no tiene nada que hacer ahí, o sea, queda claro que si él era tu eje de ataque, ¿y cuántos goles te ha marcado en el torneo? Sí, evidentemente te ayudó en la liguilla, pero no te resolvió en los momentos decisivos como era esta final. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un recambio. En la defensa yo no tocaba nada, más allá de que César Montes se queda sin equipo, César Montes no tiene ofertas para seguir en Europa, entonces podría ser el momento de que Chivas apostara nuevamente, ya lo buscó muchas veces, de que fuera nuevamente por él. Y también buscar, evidentemente, el eje de ataque. Pero ahí es el gran problema, Elizabeth Patiño. Dime un maldito eje de ataque mexicano que puedas contratar a poner ahí. Insisto, vete por Puente, sube a Brígido, a esos dos jugadores, yo los quiero ya ver con... Sí. Como te dije, yo no tengo ningún derecho a exigirles, pero creo que la afición de Chivas ya quiere verlos a los dos en el primer equipo y apostar por ellos, y vas a tener la Copa de las Ligas, el abominable torneo ese, y vas a tener partidos de preparación, velos fogueando, porque Raúl Jiménez no creo que vaya a aparecer en tu órbita. Chicharito sería un error llevarlo, por supuesto. Héctor Pulido ya no hay en qué hacer con él en Kansas City, de veras, créanme. Y de ahí en fuera no hay, Eli. No que se vayan a llevar apenas al marcó Chaquito. Pulido, ¿no? No, 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 ahorita pero no se te digo, puede. es una Igual vergüenza. y que se forme en la fila Mauri Vergara en unos 10 años, igual el Chaquito podría jugar en Chivas en algún momento, pero
no sé, Rafa, yo lo del tema del Pocho Guzmán no estoy de acuerdo contigo. Imagínate cuánto tiempo ahí lleva ahí el Cone Brizuela y más jugadores y les han dado oportunidades y oportunidades y oportunidades y siempre es lo mismo en los momentos importantes, no aparecen y eso no es culpa del entrenador. Ya el jugador se quedó en algo que podía haber sido y que la realidad es que nunca lo alcanzó, como es el caso del Cone. Yo defensivamente no traía Montes, creo que, y de todos los de toda la saga, de todos los defensas, Rafael Chiquete, creo que tuvo un crecimiento muy importante con Pauno. Realmente El no, Tiva, no es de no, del Tiva, la confianza, Briseño, más allá que ayer, pues mete la manota, realmente Briseño, bueno, Briseño hizo cosas que ni Briseño sabía que podía hacer, entonces en la defensa realmente pues no habría mucho que agregarle, pero después gente con talento, Rafa, decías, ¿en serio no hay alguien que agarre el balón, que comience a encarar jugadores, que te meta un buen pase filtrado? A ver, ese talento que de pronto tiene que buscar Chivas, pues que vayan, preferentemente que vayan a Tapatío. Todos estos que ya son cartuchos quemados y que no te han dado, porque no te han dado y no es de un año, ya son años que están en Chivas, pues tráete a 7, 8 jugadores de Tapatío y darles esa continuidad. Y no vas a ser campeón del fútbol mexicano en el siguiente torneo, pero en 1 o 2 años ya vas a estar ahí compitiendo constantemente en los primeros lugares, probablemente llegando a semifinales, a finales, que es a lo que tiene que apostar Chivas. Hoy no sé si hubiera sido de chiripada. Probablemente sí, porque se dieron varias circunstancias para que estuvieras en la final del fútbol mexicano, pero con un proceso y con buen trabajo sí se puede llegar a conseguir buenas cosas. Tú seguramente viste a Tapatío en la Liga de Expansión. Dime si no hay 3 o 4 jugadores que sí podrías darle ya, que estén trabajando con el primer equipo para irlos fogueando y que tengan esa posibilidad en lugar del Cone, en lugar de Cisneros, en lugar del Chicote, que ya tuvieron muchas oportunidades y no han podido. no, la realidad es que, vamos, es algo de lo que no hablamos con frecuencia, pero el trabajo de fuerzas básicas del Guadalajara lo vamos a ver que va a empezar a arrojar mejores números, mejores propuestas en los próximos meses. Y sí, ya llegó el momento. A ver, vamos al caso de Fernando Beltrán. Nuevamente a mí me quedó muy claro que es un gran jugador, pero es un gran Sí. recuperador de pelota, es una gran opción para la salida, pero insisto, todavía se encajona demasiado en lo que le asigna el entrenador cuando él tiene facultades para más. De repente se atrevió ya cuando estaba el marcador en contra, ya cuando estaba, prácticamente cuando ya estaba la presión del 2-1, entonces se empezó a preocupar por buscar ser una alternativa ofensiva y le costó mucho trabajo porque ya el daño psicológico estaba hecho en el resto del plantel. Sintieron que se venía el tsunami encima. Pero yo creo que a Beltrán hay que hacerlo crecer, hay que ayudarlo a crecer. Y la única manera es que Paunovic lo tome bajo su control y le enseñe, lo eduque, le diga, a ver, no vas a ser un Busquets, no, nunca vas a ser un Busquets, ni vas a ser tampoco un Kroos, ni un Casemiro, ni un Modric, pero déjame ayudarte a que aparte de ser un buen recuperador, encuentres el perfil de salida. Eso es lo que le hace falta a Fernando Beltrán para hacer todavía más de lo que nos está presentando en este momento. Pero sí, al ataque es muy complicada la situación. O sea, tienes que aprender a jugar con volantes ofensivos, porque ni siquiera tienes, más allá de Alexis Vega, dime qué otro atacante por extremo tienes. Ahora, ¿puedes aprovechar mejor al Piojo Alvarado? Sí, lo puedes Sí, aprovechar mejor, al pero Piojo sobre ya lo todo con vi el Piojo, ¿qué tienes que desgastadón en el hacer? partido de ayer, Rafa. Ya Ese es el físicamente problema. sus piernitas ya no le daban. Eh, el Piojo corre innecesariamente la cancha. El Piojo está dispuesto al sacrificio extremo, si tuviera, qué sé yo, sangre tarahumara, dispuesto a correr, a correr, a correr, a correr. No, enséñale a correr con inteligencia. Todo esto es mejorable para bien de la selección y para bien de Chivas. Por eso, vamos, el proyecto de Pauno, que apenas comenzó, debe de seguir por lo menos 3 años y entonces sí Chivas va a tener plenitud de resultados, títulos incluso. Sí, lo va a conseguir porque al final
fue un buen trabajo y estuvo ahí muy cerca y dejaron en el camino evidentemente equipos importantes. Dejó por fuera la América, que no es porque sea tu acérrimo rival, porque realmente América probablemente tenía hasta mejor plantel de lo que tiene Chivas. Y de manera inteligente, jugando bien, llegaste a la final del fútbol mexicano. El trabajo ha sido bueno. Si necesitas 3 o 4 jugadores ya, y yo te lo aseguro que inclusive si hubiera sido campeón, Rafa, ya Guadalajara tiene que Pero tener dame un análisis nombres. muy hecho. Los que mencionaste, el Cone Brizuela, Cisneros, No, 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 por no, no. ahí. Aquí, ¿a ¿A quiénes quién llevas? Pues que contratas? lleven a jugadores de tapatío, Rafa. Porque Claro. es que hablar del tema contratar, no hay muchas opciones. Es que no hay. Porque si le buscas, pues te lo van a vender muy caro. Ahora, no sé si a Chivas a lo mejor le ha faltado, pues sí, meterle más billete. Ve hoy América se lleva, por ejemplo, a Kevin. 11 millones, dice Almada. Toluca se lleva a Isaís, una cantidad cercana. A ver, Guadalajara dentro de su planeación, pues ya tienes que ir visualizando 3 o 4 jugadores, sí, va a salir mucho dinero, pero apúntalo al equipo. Ahora realmente que digas qué enriquecido está el fútbol mexicano de futbolistas mexicanos como para estártelos peleando. ¿A quién le No, no. quitarías de Pachuca para llevártelo a Chivas? ¿A quién? Luis Chávez. Digas, mira, ¿Te gustaría Luis Chávez? podría ser, pero si no está Luis Chávez tampoco, o sea, no pasa nada si no está Luis Chávez. Dime uno que le quitaras a Pachuca que digas, es que si tengo a este futbolista de Pachuca, me cambia la historia Eh, de lo que tengo en Chivas. a ver, es que Luis Chávez es un jugador que Paunovic todavía puede potenciar más de lo que ha conseguido Almada. Porque Luis Chávez y el Pocho, si tú estás necia en mantener al Pocho, Luis Chávez y el Pocho pueden acercarse a platicar el mismo idioma y mantienes a Alexis Vega ya totalmente por izquierda. Entonces puedes, ahora, lo que no les puedes comprar a estos tres es pasión por el equipo. Esa no se las puedes comprar. Entonces ahí es cuando hablamos de lo de Tapatío. Yo también entiendo algo, Eli, recuerda, cuando Chivas ha sido campeón, porque incluso en la época del campeonísimo había jugadores del Sutaj, había jugadores del Oro, había jugadores de Occidente, no todos eran de Chivas. Entonces, Chivas siempre ha tenido 5 o 6 jugadores contratados cuando ha sido campeón. No todo ha sido, aunque la base sí, no todo ha sido de casa. Entonces también hay que entender eso. Ahora, poder conseguir que el Guadalajara llegue a jugar con 11 canteranos sería una belleza, no para Chivas nada más, sino para el fútbol mexicano. Pero eso yo lo veo también muy complicado, pero muy complicado. La verdad es que no sé si lo importante es que Amaury Vergara, Paunovic y Hierro salgan a hacer un balance inteligente y coherente de todo esto y le digan al aficionado, hey, ya te ofrecimos lo que queremos y lo que podemos conseguir. Te pedimos tiempo para que precisamente podamos desarrollar el proyecto, para que los que estás viendo en el Tapatío los puedas ver en primera división a plenitud. Pero el problema es que si el Guadalajara, con las burlas que tiene que aguantar después de este llamerito, imagínate si todavía le cae una especie de subcampeonitis, que tú lo recuerdas, Eli, si hay un síndrome peor que el de la campeonitis, es el de la subcampeonitis. Ese le cuesta mucho más trabajo levantarse. Pregúntale a Cruz Azul. ¿Cuánto trabajo le costó, cuántos años le costó levantarse de eso? Chivas va por buen camino y yo, más allá de que digas hoy soluciones, probablemente no las encuentras tan fácil, Rafa, pero en un proceso de trabajo y de tiempo, creo que al final van por buen camino. Qué mejor que ir por buen camino, porque habitualmente Guadalajara está extraviado y van y vienen técnicos y no tienes claro un proyecto y se vuelve una fiesta como siempre ha sido Chivas. Y hoy con Hierro, con Pauno, con las buenas decisiones que habrá tenido a Mauri Vergara, con Leaño o con toda la gente que esté ahí detrás de este proceso, seguramente vendrán cosas buenas para Chivas. Y en el caso de Tigres, pues también se vendrá seguramente cambios importantes, ¿no? Porque más allá de que hoy son campeones y que hasta ellos mismos durante las entrevistas dice, ganamos los viejitos, el mismo Guiñac lo dice, ¿no? Y aparte lo dice de una manera riéndose y hasta, pues, tomándolo de buena Burlándose del forma, Piojo. pero de buena onda, Rafa, porque también se lo preguntaron a Guido Sí, sí, Pizarro, oye, sí. ¿estás viejito?
No, yo conozco a Miguel, no pasa nada, esto es así, es fútbol, lo entendemos, yo sé de qué manera lo quiso decir, entonces yo creo que ni siquiera lo tomaron personal, pero pues aprovechan para darle su recargoncito a Miguel Herrera, hoy que ya no está y que Tigres consigue ese título, pero seguramente Tigres también necesitará un recambio. Ahora Guiñac se va a ir, pues cuando él quiera, ¿no? O sea, yo te puedo decir, oye, a lo mejor Guiñac ya no está para ser titular en Tigres, pero él se va a ir o va a ser después el presidente de Tigres, o tú ya lo candidateaste para algo en la liga, no me acuerdo qué, o de la Federación Mexicana de Fútbol. Presidente de Entonces la realmente Federación Mexicana de Fútbol. ya va a hacer lo que quiera. Y después necesitarás recambio a lo mejor en medio campo, ya Carioca no sabes qué va a pasar con él, te necesitarás a lo mejor ciertas posiciones, tus extremos, tienes a Quiñones, pero debes de tener 2 o 3 alternativas más, me imagino porque Tigres tiene dinero, ¿no? Y tiene la capacidad económica para tener 2 o 3 futbolistas en la misma posición que constantemente estén compitiendo, pero realmente hoy esta base de futbolistas, también hay gente joven, Garza, Fulgencio, el tema de Córdoba, que bueno, ya lo vemos ahí, Lainez, Lainez. no recuerdo el nombre de un peloncito que estuvo metiendo constantemente Siboldi, o sea, le trató de dar continuidad No, le dio oportunidad era a 2 o Pizarro, tu 3 futbolistas jovencito. que habitualmente, no es Pizarro, gente de cantera de Tigres, que bueno que les den esa posibilidad, con el Tuca jamás pasó, con Miguel Herrera tampoco pasó, y realmente hasta ahora con Siboldi le dio un poco más de minutos a gente joven, entonces, pues realmente Tigres puede hacer lo que quiera porque tiene el dinero para hacerlo, y porque tiene el mercado extranjero para también explotarlo. Sí, el problema es, así como tuvo la fortuna, le voy a llamar fortuna, a propósito, espero que te haya gustado mi tweet, el que a chiripazos mata, a chiripazos muere, dedicado totalmente a Chiripaunovic, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que así como tuvo la suerte de encontrar a Guignac, y Guignac les ha recomendado jugadores franceses, y la verdad es que ninguno ha aprendido. Bueno, recordemos el que trajo el América, terminó siendo un fraude, pero tremendo. Es decir, no se trata de encontrar buenos futbolistas, se trata de encontrar seres humanos diferentes. A Guiñac no se le distingue solo por ser un buen futbolista, se le distingue porque además es un tipo con una personalidad que lo hace sobresalir por encima de todos. Es un tipo que, te digo, hoy habla mejor español que el Tuca, que Saga y que Hugo Sánchez. Punto. Entonces, es un tipo que fue a mimetizarse, sí, a hacer un fenómeno de mimetismo con el lugar donde se iba a desarrollar. Fue camaleónico, pero de manera inmediata, y eso hay que agradecérselo. Te digo, tan es así, no sé si lo sabes, pero él mismo lo comentó, hay más Guiñac ya en Monterrey que los que hay en su Martríguez, se llama algo así, el lugar donde nació Guiñac. En el pueblo de Guiñac hay menos Guiñac que los que hay en Monterrey. Eso se llama identificarte con tu gente. Yo no creo que vaya a haber allí muchos tarugos que le pongan Alexis a sus niños o que le pongan los pochos, no, por supuesto. O sea, ese afán de identidad es muy distinto, ¿no? Totalmente. Y también, Rafa, ¿cómo es la gente en Monterrey? Es muy distinta a la gente de Guadalajara, ¿no? Más allá, aunque hubieran sido ¿Por campeones, yo no qué, creo que Eli? mañana... La gente de Monterrey es como que no divide el que son tan apasionados del fútbol con lo que hacen en su vida cotidiana. Y entonces sí le ponen Guiñac, Pizarro, Nahuel, o sea, le ¿Y en ponen todo el Guadalajara nombre cómo son? completo. En Guadalajara yo creo que no Nahueles, la sé, cantidad de nahueles que hay. ahí lo separan más, Rafa. Separan la pasión del fútbol con ir a bautizar a sus pobres chamacos con los nombres de los futbolistas, ¿no? Que eso sí me parece. Guiñac desde que llegó a Monterrey, la gente lo amó. Y a Guiñac y a Nahuel Guzmán y a varios más que han sabido perfectamente. Ya después lo escuchas en entrevistas, estaba en la que yo vi en TUDN, al mismo tiempo Nahuel Guzmán y Guiñac, y está clarísima la versión del argentino, agrandado, payaso, pedante, presumido, y la reacción de Guiñac mucho más tranquila, contenta, disfrutando que fue campeón del fútbol mexicano, pero con más inteligencia y mesura, como siempre ha caracterizado al francés. ¿Sabes qué? Sí necesita
Tigres, ahora que ya lo pienso profundamente, laterales, Rafa. Laterales, un muy buen lateral izquierdo y un muy buen lateral derecho. Me refiero a titulares, porque aquí no, a pesar de que lo hizo bien en la liguilla, ya le cuesta el regreso, le cuesta mucho. Y a Garza yo me imagino que lo tendrás que ir llevando poco a poco, todavía es bastante joven y tiene poco tiempo en primera división además. Entonces, laterales seguramente es lo que irá a buscar al mercado Tigres y que seguramente también va a encontrar, ¿no? Como dices, hay que buscar buenas personas. Jesús Martínez le ofrecía a Florentino Pérez al Chucky. Y Florentino le dijo, no, yo tengo como 20 como el Chucky en la cantera de Madrid. Cuéntame más de él, cómo es como persona, a ver si como persona le gana a los que tengo acá, ¿no? Entonces, pues al final un directivo inteligente sí evalúa el tema de cómo es como persona, más allá que las características futbolistas también son importantes. Sí, a ver, lo traigo mucho a referencia yo. Cuando en el América llegaron los grandísimos jugadores, especialmente el tema de Carlos Reynoso, Panchito Hernández, él, ¿qué era lo que hacía? Él iba y se sentaba a platicar con la familia. Él le decía, ok, quiero platicar contigo, pero invítame a tu casa, quiero cenar en tu casa. Y entonces ahí detectaba el escenario perfecto del ser humano y ahí decidía si lo contrataba o no. Entonces, ese tipo de valoraciones ya no se hacen. Ahora falta que les muestren un video totalmente trucado, no es ninguna alusión personal, un video totalmente trucado, photoshopeado, en la cual te aparece el tipo como un crack y lo compras. Y digo, en esos tiempos ya no se puede hacer. En estos tiempos en que te puedes tomar un vuelo de primera clase e ir a verlo, bueno, no te pueden ver la cara de tonto. Entonces, sí, tienes que empezar a saber seleccionar ese tipo de futbolistas y dejar de traer toda la basura que compran a veces algunos equipos, la basura de Bragarnik, la basura de Uriel Pérez, la basura de Greg Taylor, la basura de tantos y tantos otros, ¿no? Bueno, a Culebro tampoco es que lo puedan dormir fácilmente, Rafa ya conoce. Digo, si estuviste en el América, tienes que ya conocer perfectamente qué tipo de calidad Contrató a tiene cada uno de los Lichnowsky. promotores. Pues sí, a, eh, de Sí, 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 regularcito, sí es. regularcito. No, no es un mal jugador. Como Yo le creo que es dijeron un al jugador Piojo, regular. digo, como le dijeron al Pollo, eres malo, muy malo, así. No, a mi pollo briseño déjamelo en paz, que tuvo un gran torneo con las Chivas. A lo mejor fue Lichnowsky, pero no a ver, es que a comparación de otros petardos que he visto en el fútbol mexicano, Rafa, Lichnowsky se salva, porque sí hemos visto peores. Entonces, tienen que despertar, dejarse de embaucar por ciertos promotores que te venden uno bueno y 15 malos, y realmente hacer las cosas como lo debe hacer. Culebro tiene la experiencia, Tigres tiene el dinero, entonces es una buena fórmula. Ya dijeron que le van a dar continuidad a Siboldi, entonces parece que en Tigres las cosas van a andar bien. Y en Chivas, pues esperemos, más todo lo que ya se está moviendo en el fútbol mexicano, ¿no? Por eso te digo, Chivas tendría que haber tenido el plan desde antes de saber si va a ser campeón o no, porque ya hay equipos que están comprando. Y las posibilidades, obviamente, de los mexicanos, pues no son tantas. Ah, pero estarás de acuerdo conmigo en algo. Kevin Álvarez no vale 11 millones de dólares. O sea, No, entendámoslo. Es decir, si tú no eres capaz de fabricar en tu propio terreno, ahora, entre el Kevin Álvarez de este torneo y el Mozo de este torneo, yo me quedo con Mozo, pero toda la vida. Entonces también hay sí. que aprender a valorar eso. La América lo hace por una urgencia, porque Emilio Lara ya lo perdió en los mismos penthouse de Santa Fe, en las Sodomas y Gomorras que organizan los juniors de Televisa. Entonces ahí no lo vas a recuperar ya. Pero sí tienes que el futuro de Chivas es su cantera y poder encontrar un jugador que le marque una diferencia. El problema es que México ya no ha creado un jugador de esos. O sea, cuando se vaya Henry Martín, va a llegar el Chaquito, pero después y después y después, ¿y qué otra alternativa tienes? No eres capaz de generarlo. Por eso la miseria de la selección mexicana y del fútbol mexicano es reflejo de la miseria que eventualmente muestra Chivas. Entonces, tendrá que ser sinceros, porque
Porque eso es lo malo del Guadalajara, que de repente, si no le sabe explicar a su gente lo que quiere hacer y se da esos aires de soberbia que tenía Jorge Vergara, decir, este año sí vamos a ser campeones y no lo eran, bueno, se van a presentar todo ese tipo de complicaciones. El Mudo Aguirre parece que se va a Cruz Azul. O sea, el Mudo Aguirre es mejor jugador que todos los que tenía en el ataque en este momento el equipo de Chivas. Entonces, también hay que ser No sé, atrevido e Rafa, inteligente. estaba borradísimo el No es, Santos. a ver, Es no me que digas, ¿no es mejor que es Ríos? complicada la apuesta de Chivas. Sí, sí es mejor que Ríos, No es mejor que Ríos, no es mejor que pero Cisneros, claro. tampoco es garantía. Probablemente Chivas cuando haces apuesta, pues sí tienes que irte por un jugador que digas, bueno, me va a marcar 6 goles por torneo. 6, te estoy yendo a la mitad de la cuota que te tendría que marcar, pero lamentablemente Guadalajara hoy vive completamente en una incertidumbre. Tiene a Macías, Rafa, pero yo no sé si Macías todavía está en condiciones para jugar al fútbol. ¿Cuánto tiene sin jugar El, y cómo se va a recuperar? Y lo ves dando declaraciones de pronto medio fumadonas, yo no sé. eso. Yo no sé qué le pasa a O Macías. sea, No solamente, no eh, solamente que esté lesionado, ¿no? Sí, Macías sí ya lo se veo peleó como con el equipo. mentalmente muy inestable, sí. Sí, Macías se vuelve a pelear con el equipo estando fuera del equipo. Estando fuera, pues, porque está totalmente marginado por lesión. Pero ya se volvió a pelear con el equipo diciendo, a ver, ¿cómo puedes desafiar a tus compañeros cuando llegan a jugar la final sin ti, diciendo que no están capacitados para vestir la camiseta de Chivas? No puede ser tan incongruente. Entonces, creo que coincidimos en eso. Es tiempo de que volteen a buscar su propia gente, su propia cosecha. El hecho de que el Tapatío esté dando esta demostración le debe dejar en claro al Guadalajara que hay un camino para seguir. Y lo más curioso, y esto hay que puntualizarlo, subrayarlo, es que las bases de la formación en Chivas se están manteniendo bajo el esquema, no la escuela que dejó Marcelo Michele ahí. Fíjate lo curioso, termina siendo más útil el tipo en las penumbras que en los aparadores obscenos de esperarnos allá ribototota en la cima. Dios mío. Pero bueno, algo más, Eli, que te quede por ahí pendiente. Contrataciones, bueno, pues solamente las de Cruz Azul han sido más o menos confirmadas hasta el momento. Lo de América llevándose a Kevin. Eh, la verdad es que el mercado se vuelve a ser cada vez más confuso y además grave por el escenario de la reducción de extranjeros, que resultó siempre ser una burla, la multipropiedad que va a seguir ejerciendo todo este tipo de cosas, pero yo creo que es poco probable que vayamos a ver un bombazo en este mercado de verano, a pesar de que, ojo con algo, se presentan tiempos favorables para ello y se presenta además la Copa de las Ligas, que es un torneo, insisto, no lo quiere la Liga MX, hablo de equipos, no lo quieren los de la MLS, no lo quieren los de la Liga MX, pero pues hay que jugarlo, ni modo. Lo mejor que Sí, le puede a pasar a los nadie equipos mexicanos, porque sabes que, es, Eli, lo peor es esto, es acuérdate, regresarse pronto. arranca, Es lo mejor que les puede pasar, arranca la que te liga. regrese rápido. Exacto, arranca la liga, la paras, juegas el torneito de bisutería y luego regresas. Entonces, los que agarren y queden eliminados en la fase de grupos, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién entreno? ¿Qué trabajo? O sea, es un parón muy peligroso, pero ya les hemos platicado la historia. México, el fútbol mexicano, está siendo prostituido por la MLS, la US Soccer y todos los demás. Pues se ha dejado, Rafa, digo, sabemos que económicamente le conviene, ¿no? Y eso también es un factor importante, ¿A pero quién? evidentemente ¿A en tema quién? fútbol, pues a, Económicamente, ¿en qué la, le a, lo, conviene? a los que lo organizan, a la Federación Mexicana o a la Ah, Liga bueno. Mexicana directamente, ¿no? A lo que No, los no, 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 organizan. no. Espérate, faltó tema del No. fútbol mexicano. Diego Alonso al parecer llega a la América y el Tan Ortiz se va a Rayados. ¿Te gusta Diego para el AME? O sea, se quejaban del fútbol ratonero y llaman a Diego Alonso. Ahora se les olvida a Diego Alonso cómo ha salido de los equipos en los que ha estado. En el Inter de Miami
el Inter Miami se peleó hasta con los dirigentes. Es más, él dijo, ya me corrieron porque como no hablaba inglés, él dijo, no, pues ya me corrieron, ya me voy. Y resulta que no lo habían corrido, pero como ya se había corrido él solo, pues entonces sí lo corrieron. ¿Qué dijeron los jugadores de Uruguay? Salieron infestados contra él. Dijeron porquería y media contra él. ¿Por qué? Porque fue contra la esencia del fútbol. Bueno, ni contra Tavares se habían ido como contra él por el fútbol ratonero que les propuso. Imagínate. No, y aparte, digo más, yo creo que Diego Alonso es un buen entrenador. Ha tenido, pues, sus títulos con Pachuca, con Rayados, y además ya tuvo el proceso con selección, que siempre te dejará algo importante que aprender. ¿Con pero Rayados? Es bien fue campeón con Rayados. ¿Qué ganó con Pero Rayados? fue campeón. ¿En qué torneo fue? No me acuerdo. No tiene mucho que fue campeón con No, si Rayados. fue campeón fue Mohamed cuando entró en su lugar. No, sí fue campeón Diego Alonso con Rayados, Rafa. No le quites méritos a... Eso. Bueno, este no es mi Diego Alonso de toda la vida. Bueno, la verdad es que ni siquiera me cae bien, pero es complicado en el manejo. Imagínate si se enojaba el que fue campeón por la fue prensa Mohamed, de Monterrey. No, fue Diego Alonso campeón con Rayados, Rafa. Yo no me... A ver, razadictos, edúquenos, por favor. Sí, más ahí en los comentarios díganos, ¿están ustedes? Bueno, ya saben qué hacer. Dale, o si no que me hagan la prueba de dopaje. Pero Diego Alonso es bien complicado en Pachuca. Imagínate en Pachuca que no hay prensa, se enojaba con la prensa, y yo incluida en ese tema. En Rayados, que igual según él le cargaban mucho, no estuvo contento. Lo mismo en Inter Miami, salió enojada con media prensa allá. Imagínate en América. Yo creo que Diego Alonso no tiene la piel tan gruesa para dirigir a un equipo como el América y va a salir peleado con medio mundo, creo, ¿eh? Y no te estoy hablando de un tema fútbol, sino tan solo de un tema de convivencia en el día a día. Es un tipo complicado. Entonces, no lo han hecho oficial, dicen que ya está prácticamente arreglado, y lo mismo en Tan Ortiz, a él sí dice que ya lo vieron en Monterrey y que viajó con toda su familia. Entonces, pues a Buse ya le dieron las gracias. ¡Magnífico! Este equipo de Rayados, dirigido por el Tano, puede ser de lo bueno que veamos en el torneo, Rafa. No, es decir, si el Tano Ortiz llega a dirigir a Rayados y los de Rayados soportaron tanta farsa como la del ex Rey Midas, ahora van a tener el trabajo con un entrenador de verdad. Entonces, hay que irlo candidateando. A ver, yo me pregunto, Rayados se fortalece con la llegada del Tano, América se debilita con la llegada de Diego Alonso. ¿Con Pachuca qué van a hacer, Eric? Yo espero algo de tus tuzos, una respuesta, una ilusión, imagínate, una promesa, Eric. Bueno, al parecer Di Llorio, el de León, va a Pachuca, y Leo Fernández. Fíjate, Leo Fernández igual y con Almada, a mí me dio tanto coraje cuando lo vi con Toluca en el último partido, pero igual y con Almada no es un mal jugador, pero sí necesita alguien que lo encaminen, que lo enfoque realmente en cosas importantes. Pero te estamos hablando de gente en ofensiva y se quedó sin laterales, ¿no? Hay un chavo, hay gente lateral por izquierda y lateral por derecha de cantera. Seguramente apostarán por ellos. Ahora mi pregunta es, ¿retiene a Avilés Hurtado? ¿Retiene a Romario Ibarra? Porque me parece que los dos ya caducaron. Les están buscando salida, Rafa. A Romario, a Avilés, a Murillo y a Enzo Fernández les están buscando salida a los 4 jugadores extranjeros, los dos centrales. Y en el tema de Romario lo están pensando un poco más porque ha tenido algunas lesiones, pero a Avilés sí ya le están buscando salida. Pachuca se está, pues no diría desarmando, porque realmente tampoco estos jugadores te hayan dado tanto, y en el caso de Murillo pues ya es veterano, está pensando si se retira o ya busca salida en otro equipo. Le dio buen rendimiento a Pachuca, pero ya tiene creo que 36, 37 años. Bueno, creo que ya es hora de que nos vayamos con la recomendación para que le demos tiempo a la productora de hoy, Aranza, de que pueda más o menos organizar todo esto, colocarle imágenes, solucionar la fealdad de una y la belleza del otro, y de esta manera le presentemos un podcast totalmente a la altura de lo que usted merece. Yo tengo mi recomendación musical, ya la usé una vez, pero ¿sí? Déjame repetirla, porque te iba a decir la de... es válido, dale. La de Mariana, de Alberto Cortés, ¿qué cosas tiene?
tiene la vida, Mariana, mientras más alto volamos nos duele más la caída. Saludos, chillermanos. O la otra, la de me caí de la nube que andaba con Cornelio Reina o Lorenzo de Monteclaro. Ya no me acuerdo cuál de los dos, pero Creo que me caí sí, de creo la que sí nube es que con él. andaba. Fíjate, ayer la escuché antes del partido de Chivas. Ya estaba cambiando de estación de radio y dije, no, esto puede ser una señal de que algo va a pasar con Chivas. Y sí pasó. Pero hubiera grabado un pedacito y lo hubiera subido a Twitter. Mi recomendación musical para los de la carnita asada, tuve que buscar de los Tucanes de Tijuana. Hay una que se llama Jugo a la Vida, que dice que le tienes que dar al cuerpo, Rafa, lo que te pida. Entonces, pues ya cada quien sabrá lo que le tiene que dar. Si te dice la canción, si te pide cerveza, dale cerveza, si te pide carnita, dale carnita, y allá lo que te vaya pidiendo es válido, pues porque son campeones del fútbol mexicano. Pero creo que tu O sea, recomendación está muy fuerte para los chivermanos, Rafa. No sé, ni van a tener internet para escucharla. no, pero la verdad es que te queda ese saborcito sádico de decir, para que se les quite lo agrandaditos, empezando por el Departamento de Comunicación de Chivas. Pero bueno, vámonos pues, y ya Eli Patiño le dio autorización a Alexis Vega para que le dé al cuerpo lo que le pida. Ya sabemos que él, Chivas, gane o pierda, él se va de festejo. Es lo de menos. Así que disfrútalo, Alexis, sigue siendo una eterna promesa del fútbol mexicano. Ni modo. Chao, Eli. Bye. Cuidado con el vodka, Alexis. Chao.